Bueno, con todos mis amados hermanos y hermanas, que el Creador soberano eterno les bendiga enormemente. Y pues hoy estoy para compartir nuevamente en este día un tema que uno está indagando para poder compartirlas y que cada uno de ustedes puedan tenerlo un criterio. Luego, en conclusión, pues tomen su propia decisión, que es realmente lo que pueden, y además pueden también seguir investigando. Así que el bendito sea les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Les deseo enormemente una bendición tan profunda a cada uno de ustedes. Que el Eterno pues sea en vuestras familias, en vuestros hogares, con esa bendición. Que el amado soberano de todas las cosas, Yud-Hei Vad-Hei, sea la protección para cada uno de ustedes. Y igual, deseando que les dé esa provisión de sabiduría, de esa luz, del Ruach, que les vaya guiándoles por el mejor camino, el mejor sendero para encontrarnos con la verdad que es único que tiene nuestro bendito soberano de todas las cosas. Así que, mis amados hermanos, les estrecho un abrazo profundo a cada uno de ustedes, que el bendito sea les guíe en todo momento. Bien, el tema de hoy, de lo que voy a tratar es: ¿hay 7 leyes? Bueno, al respecto hay sin número de discusiones, opiniones, criterios con respecto a las 7 leyes de no ágidas, ¿sí? Entonces el tema de este es: ¿hay 7 leyes no ágidas? Pues de esto se ha hablado desde muchos tiempos atrás, y quizás a lo mejor uno no se le ha tomado con mucha atención, a pesar de que es un tema más que pueden estar en la discusión, siendo en este caso con más auge pues en estos tiempos que se ha dado. Pero la pregunta que debemos cuestionarnos cada uno de usted y yo es decir: ¿es bíblico estas 7 leyes? ¿Cuál es el contexto de la escritura que respalda estas 7 leyes? ¿En dónde está el detalle de las 7 leyes? Porque cuando tú vas a la escritura no lo vas a encontrarlo. En realidad, si revisamos la Torá, no encontramos dicho detalle. Sin embargo, en cierta corriente del judaísmo se habla al respecto de esta teoría, y que cualquiera que guarde pues obviamente estas 7 leyes no ágidas se consideran parte del judaísmo. Entonces me he instado a investigar esto acerca del tema, y encuentro que no hay respaldo realmente a este dicho argumento, sino que las 7 leyes no ágidas son un conjunto de mandamientos dados que nacen a través de fuentes rabínicas, pero por parte de Elohim supuestamente no hay dado como tal a toda la humanidad a través de Noé, sí, aunque sí hay 2 cosas que sí hablan en la escritura, pero según la tradición judía, sí, pero no hay nada concreto dictaminado en la Torá. Sin embargo, según la tradición judía, dicen que fue otorgados por Elohim, o como en el término occidental, por Dios. Es dado como un conjunto de preceptos, ¿sí?, que agrupan a los hijos de Noé, siendo en este caso considerado como código moral básico que debe cumplir las personas no judías, ¿sí? Ojo, las personas no judías.
para tener un lugar en el mundo espiritual venidero. Ahora, observemos cuáles son las 7 leyes que están. Es no adorar ídolos, ¿sí? En este caso, creer en un solo Elohim, que no debe rendirse culto a ninguna imagen ni falsas deidades. 2, no blasfemar, es decir, no maldecir, no insultar el nombre del Creador. 3, no asesinar. Quiere decir, pues, respetar la vida humana, ¿sí? Ya que todos somos seres creados por el Eterno. 4, no robar. Es decir, no debe tomar los bienes ajenos, ¿sí? No debe tomar los bienes ajenos. Tiene que aprender a actuar dentro de una vida honesta. 5, no cometer inmoralidad sexual, ¿sí? Es decir, está prohibido el incesto, el adulterio y otras conductas que están prohibidas por la norma divina, de acuerdo a lo que determina en este caso. 6, no comer carne de un animal vivo. Esto lo considera en el judaísmo que no se debe mutilar ni consumir partes de un animal mientras aún aún tenga vida, que relaciona, pues, obviamente, que hay que evitar esa situación de crueldad hacia el animal. Y 7, que lo dicen, pues, que es establecer los tribunales de justicia, o sea, crear sistemas legales, cortes para juzgar, y de esta manera, pues, se cumpla estos mandamientos en la sociedad. Entonces, las 7 leyes noajidas no provienen de un listado explícito, como ocurre en este caso con los 10 mandamientos, sino que se fundamentan en la combinación de versículos de la Torá o de la Escritura, como Génesis o Levítico también, y la codificación oral del Talmud y la compilación de Maimónides. Ahora, para respaldar este argumento de las 7 leyes noajidas que estamos hablando, que son carácter universal, que se determinan así, lo encontramos lo que cita en este caso un fragmento textual, ¿sí? Exactos como en este caso en el Talmud, la Torá, y como les dije, pues la codificación que hace también Maimónides. Estos textos demuestran que las leyes, ¿sí?, obligan a toda la humanidad y no solo al pueblo judío en este caso. Por eso es que la corriente noájida hace que esto se aplique las 7 leyes. Según el Talmud, encontramos en este caso el texto como se determina. Ese texto original que enumera de manera sistemática los mandamientos a los hijos de Noé. Obviamente estos son términos rabínicos para toda la humanidad, ¿sí? Entonces dice así el texto original. Dice: dado que ha mencionado en la halajot de los descendientes de Noé, se presenta una discusión completa de las mismos noájidas. Los sabios enseñaron en una baraita a los descendientes de Noé, es decir, a toda la humanidad se les ordenó observar 7 misbot. La misbah de establecer tribunales de juicio y la prohibición de bendecir, es decir, maldecir el nombre de Elohim, y la prohibición de la idolatría, la prohibición de las relaciones sexuales prohibidas, y la prohibición del derramamiento de sangre, y la prohibición del robo, y la prohibición de comer una extremidad de un animal vivo. Eso es lo que dice Sanedrín
56a en el párrafo 24. Este está tomado de la fuente, de una fuente que es de Sefaria. Ahí en internet usted puede entrar en Sefaria, lo va a encontrar ahí todos los tratados, las situaciones que son los textos acerca del pueblo judío y del judaísmo. Los sabios del Talmud, en este caso, explican que la base lingüística, ellos, de los primeros 6 mandamientos, dice que se encuentran codificadas en un solo versículo, ¿sí? En este caso se refieren al libro del Génesis, de capítulo 2, verso 16, en cual está descrito el término textual que dice: y él ordenó el Eterno, Elohim, al hombre diciendo de que todo árbol puedes comer, ¿sí? Entonces, de este texto hacen un análisis, ¿sí? Antes de nada, pues, mis amados hermanos, amigos y amigas, deseo que tú sigas apoyando, porque con un like que tú me des, un visto, es lo que hace a uno seguir instando a buscar, investigar esto, para uno poder seguir indagando. No necesariamente un aporte económico, no estoy diciendo nada de eso, sino simplemente tú que me des un like, porque esto es necesario conocer. ¿Por qué las 7 leyes noágidas? ¿Por qué esa aplicación? ¿Por qué la exigencia? Ahora más adelante hablaré el propósito con esto, a dónde conlleva muchas veces a las personas que se van a esta corriente. Entonces, el análisis de este texto, ¿sí? De este texto que acabo de citar, de Génesis capítulo 2, verso 16, ahí es donde comienzan a sacar ciertas alusiones o ciertos puntos para las 6, ¿sí? Porque luego dicen que el 7º fue dado después. Entonces, por ejemplo, la palabra ordenó le aluden a justicia, la palabra el Eterno, o sea, Elohim, aluden a no blasfemar, y la palabra Dios, ¿sí? O sea, no la palabra el Eterno, sino el Eterno nomás, como está, ¿sí? Alude. Entonces, ahora la palabra Dios o Elohim aluden a no comer, en este caso, cosas de idolatría. Al hombre, la parte del hombre alude a no asesinar, y especialmente la restricción de los árboles es a no robar lo ajeno. Así es como lo van, en este caso, detallando lo que es de Génesis capítulo 2, 16, y de esta manera muestran pues ese exégesis, sí, entre comillas, exégesis o interpretación al texto, como lo que hace en este caso el Talmud. Es bien claro que los sabios, en este caso judíos, utilizan este único versículo para extraer los mandamientos, ¿sí? Los mandamientos fundamentales dados a la humanidad, como ellos lo dicen, antes de que fuera la entrega de la Torá en el Sinaí, según sus opiniones, ¿sí? Entonces se acude al hebreo, en este caso al texto hebreo que dice en el Génesis 2:16, que dice: Vaisab Adonai Elohim al Hadam lemor mikol etz hagam ajol togel, que está lo que ya leí anteriormente, ¿no? Y ordenó el Eterno, en este caso Jehová y Elohim, al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, ¿sí? Libremente. A este texto es, como ya le dije anteriormente, el Talmud de Babilonia, en el Sanedrín 56a, pues los rabinos desglosan esta frase palabra por palabra, asociando cada término con una ley específica, y entonces lo traen a estas 6, ¿sí? Por ejemplo, como dice: y ordenó, que está en Vaisab, que está en hebreo, y le ponen a establecer tribunales, en este caso de justicia, ¿sí? Y en el Talmud pues le dan a esa palabra y le asocian con Génesis 18:19, donde habla de Abraham: porque yo sé que ordenará.
Y el Señor, o sea, Yud-Hei Vav-Hei, le pone en este caso con respecto a la Adonai, como está dicho, es el tetragramatón, ¿sí? Es a lo que le dice la prohibición de la blasfemia, lo cual en el Talmud le conectan con en este caso con el Levítico 24:16, donde está mencionando que dice: y el que blasfeme el nombre del Adón, o sea, de Yud-Hei Vav-Hei, ciertamente morirá. En 3 vemos Elohim, igual la prohibición de la idolatría. Estamos desglosando, ¿no?, de cada una de estas que está en el término hebreo, en donde dice que está refiriéndose, la palabra Elohim se refiere a la soberanía y el juicio del bendito sea, o sea, el de Yud-Hei Vav-Hei. Entonces en el Talmud le vinculan al Éxodo 23, que está en este caso uno de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos. 4, el hombre, al-Ha'adam, le significa o le hacen a la prohibición del asesinato, en cuya explicación ellos lo hacen diciendo que en el Talmud se conecta directamente con Génesis 9:6. Y el que derramare la sangre del hombre, y por el hombre su sangre será derramada, ¿sí? La palabra 5, leemor, que significa, o sea, diciendo, es lemor en hebreo. Entonces dice la prohibición de la inmoralidad sexual, o sea, el adulterio o el incesto. Entonces aquello también igual le codifican a conectar con Jeremías capítulo 3:1, diciendo: si alguno dejare a su mujer, ¿sí?, etc. Entonces así van desglosando. Estamos viendo el desglose que ellos hacen. De todo árbol del huerto, o sea, Mikolets Hagam. Entonces está diciendo prohibido el robo, lo que le asocian con el prohibido el robo, y le dan, en este caso está diciendo que el bendito sea le da el permiso explícito de comer de esos árboles, lógicamente. Entonces en el Talmud le determinan que ni siquiera hay permiso, en este caso, de no coger la cosa que no le pertenece. Y en el 7º último igual le dicen Ajol Togel, ¿sí?, podrás comer libremente. Obviamente en esta explicación ellos lo hacen prohibiendo de comer carne de un animal vivo, que no se debe comer, ¿sí?, es la prohibición. Entonces hacen una breve explicación diciendo que se puede comer, en este caso, del árbol, ¿sí?, la vegetación. O sea, en primera parte como que dijera solamente estaba dado es a un hombre que sea vegetariano, mas no debía comer el animal, porque el 7º, como le dije, es dado luego del diluvio con Noé. Entonces así es como fueron. Entonces es lo que le asocian en este caso con Génesis 9:4, ¿sí? Entonces, para la tradición rabínica, la Torá es un documento perfecto, sí, obviamente, para la tradición rabínica, aclaro. No, eso no está establecido como tal por eso estoy aclarando, investigando estas cosas para que entendamos, luego saque su propia conclusión y tome lo que debe tomarlo, ¿sí? Es una palabra, digamos, que está dentro de esto del Talmud como un documento perfecto con respecto al análisis de Génesis 2:16. Ahora, los sabios demuestran antes de que existieran naciones, dicen entonces, o religiones, templos, y ya en este caso Elohim, el bendito sea, y había todo esto reunido en un plano como para dar como un plano moral para la sociedad humana. Y en este caso en una sola frase que se dirigía al hombre de la tierra, que estamos tratando de Génesis capítulo 2:16. Entonces vemos, según las opiniones de los rabinos, la Torah muestra que Elohim sanciona universalmente las faltas antes de que existiera al pueblo de Israel, o sea, es decir, estas 7 leyes. Pero cuando nosotros vemos en realidad en la escritura, lo encontramos
es Génesis 9, 4 al 6. Sí, está dicho, porque ahí dice claramente, pero carne con su vida y que es su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré sangre de vuestras vidas. Y el que derramare sangre de hombre, en este caso estamos hablando de no comer la sangre, de no el animal vivo y del asesinato. Y luego pues vemos el castigo, en este caso por el robo. En este caso vamos a hablar, el punto de robo es en Génesis 6:13, donde se supone que dice que se destruye el mundo no judío, dicen, ¿sí? Primitivo. Bueno, de hecho, obviamente todavía ahí no eran judíos, ¿sí? Porque recordemos cuándo nace el pueblo de Israel y cuándo nace como, en este caso, como el pueblo judío. Luego de esa separación que hubo, la casa de Israel, la casa de Judá, y luego se suscitó. Es un proceso, una historia que existe de todo esto también. Entonces, obviamente, en ese entonces no había, pues todos no eran en el mundo judío, ¿sí? Primitivo, debido que a esas faltas, a la falta de las leyes éticas. Entonces, ¿qué es lo que dijo el bendito sea en Génesis 6:13? Le dijo claramente, diciendo el fin de todo ser, ¿sí? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo les destruiré la tierra. Así es como existe estas dos cosas que están registradas en la Escritura. Menos, hablaríamos así por decir, 5 leyes que encontramos son las que van desmenuzando o desglosando supuestamente de lo que dice cada palabra en el Génesis capítulo 2, verso 16. Ahora, ¿qué es lo que dice Maimónides? Maimónides también es un legislador, un filósofo, legislador judío del siglo XII. Él es el quien compiló y también dio la validez a esta legalidad de lo que es, en este caso, las 7 leyes, ¿sí? Y esto lo hace en una obra suya que se denomina el Mishneh Torah, que está dentro de las leyes de los reyes y sus guerras, ¿sí? En Hilchot Melahim. Entonces ahí dentro de esto, ahí habla específicamente, dice también, diciendo él, aporta, ¿sí? Que son ordenados, en este caso dice él, 6 preceptos ordenados a Adán. Él está detallando los 6 preceptos primeros, que son la prohibición de adorar dioses falsos, la prohibición de blasfemar contra el bendito sea, contra Elohim, la prohibición de asesinar, la prohibición del incesto y el adulterio, o sea, cada uno de ellos, la prohibición de robar, el mandato de establecer leyes y tribunales de justicia. Si bien hemos recibido todos estos mandamientos, dice, de Moisés, pero además son conceptos prácticamente que en la razón misma tiende a aceptar de estas palabras la Torah, que se desprende que en este caso dice que Adán recibió mandamientos al respecto, pero la prohibición de comer carne de un animal vivo añadió para Noé. Con esto confirma en este caso lo que dice Génesis 9:4, que sin embargo no comeréis, ¿no es cierto? Que ya hemos leído eso, no comeréis carne con su vida, etcétera, etcétera. Y si hay, entonces dice, ahora sí, hay 7 misbod. Estos asuntos permanecieron pues obviamente iguales de lo que hace en este caso la compilación de Maimónides en todo el mundo hasta Abraham, lo que está comentando. Cuando Abraham surgió, además de estos, dice, recibió mandamientos sobre la circuncisión, también instituyó las oraciones matutinas, ¿sí? Entonces, hay una parte que en este caso, en el Mishneh Torah Hilchot Melahim, el 9:1, dice, así fueron dadas. Sí, les voy a leer textualmente. 6 principios fueron ordenados a Adán sobre la idolatría, sobre la blasfemia, sobre el asesinato, sobre las relaciones prohibidas, sobre el robo, sobre establecimiento de leyes, y a Noé se le agregó de
no comer una extremidad de un animal vivo, y así el mundo entero quedó obligado por estos 7 mandamientos, lo que dice en Mishneh Torah Gilgul 9.1. Entonces, así como Maimónides en su obra de Leyes de los Reyes resume la entrega de las leyes. Si seguimos observando, en este caso, con respecto a lo que dice Maimónides, dice que esta fuente, o sea, judía de Mishneh Torah, está los mismos fragmentos que habla en este caso en el Talmud, que respalda el argumento de que el cumplimiento de estas leyes garantiza la salvación o trascendencia espiritual de cualquier ser humano, ¿sí? Así como lo determina. Entonces, yo me ingresé igualmente a la fuente de Sefaría a ver en Mishneh Torah 8.11, ¿sí? En una de las halajá, ¿sí? En Sefer Torah, en la parte de halajá, dice, quien acepte cumplir, porque obviamente hay que investigarlo, ¿no? Si es que hay o no hay estas fuentes. Entonces dice, quien acepte a cumplir estas 7 misbot y las observe con precisión será considerado como los piadosos entre los gentiles y merecerá participar en el mundo venidero. O sea, ellos lo determinan de esta manera, que si guarda estas 7 leyes y se acoge a todo esto, pues tiene parte en el mundo venidero, ¿sí? O sea, en otras partes está hablando de todo lo que es el mundo venidero. Cada uno tiene esa oportunidad por abrazar estas leyes, por vivir bajo estas leyes. Entonces, aquí debo decir que queda claro que los textos que respaldan y fundamentan las 7 leyes noágidas, cierta parte proviene de la Biblia hebrea, o sea, la Torá. Pero debo aclarar que no existe un detalle, ¿sí? No existe un detalle, como es los 10 mandamientos. Y considerar así, en este caso, las 7 leyes. Pero en la literatura rabínica clásica sí lleva a cuestionar de esta forma que sacan, ¿no? Porque tienen ahí sí, están determinando, como ya lo hemos citado, cómo ellos sacan estas 7 leyes, ¿no es cierto? Y por eso es que yo me atrevo a decir que este es un producto de una eisegesis. Estimo que ustedes que deben saber qué es una exégesis, ¿sí? Una exégesis es meten ideas propias y cambia lo que el autor quiso decir. Esa es una exégesis. O sea, por ejemplo, comienzan a sacar ciertas análisis del Génesis 2.16 y comienzan a decir esto es así, y comienzan a determinar porque esto dijo se refiere a esto, pero en realidad el Génesis 16 no estaba diciendo nada absolutamente. Obviamente es algo que no podemos determinar como tal si ahí están las 7 leyes, pero ellos lo hicieron de esta manera, haciendo ese tipo de exégesis. Entonces, en este caso hacen exégesis en esta dicha literatura rabínica, obviamente en el Talmud de Babilonia y el Mishneh Torah, que es de Maimónides. Y no una exégesis, porque exégesis es otra cosa, ¿sí? Porque la exégesis no saca nada fuera de contexto, sino determina el mismo sentido del verdadero texto, ¿sí? Y si seguimos observando lo que dice la tradición judía, explica que 6 de estas leyes se las dieron originalmente a Adán en el jardín de Edén, y la 7ª se le entregó a Noé, como ya hemos leído los textos que se leyó,
tras el diluvio, tal como se cita en la tradición judía. Es lo que dice la tradición judía. Entonces, el texto legal y religioso que enumera, ¿sí? Que enumera, detalla y analiza formalmente estas leyes por primera vez en el Talmud, como les repito, en el Talmud de Babilonia, específicamente en el Tratado de Sanedrín 56a, 56b, tratado que estamos hablando más o menos data el Talmud babilónico, por los Talmud babilónico, perdón, que va por los siglos terceros al siglo sexto después de nuestra era común o después de Cristo, que ha sido en este caso redactado y fijado en estos siglos durante el periodo, más o menos estamos hablando del periodo de la Gemara en Babilonia. Entonces, este tratado los sabios realizan, como les dije, le hacen una exégesis, entre comillas, de interpretación del versículo Génesis 2:16, refiriéndose a lo que dijo Elohim, el Yud-Hei Vav-Hei mandó al hombre diciendo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Asociando a cada, en este caso, a cada palabra de ese mandato original con una de las prohibiciones universales, que vuelven a reiterar que no sería yo, al menos digo que no sería una exégesis, sino una eisegesis. Por lo tanto, tengamos presente, ¿sí? Tengamos presente que el término leyes noajidas, entre comillas, es una designación talmúdica posterior. Los mandamientos se extraen de mandatos directos, en este caso que dicen de mandatos directos de Elohim, con respecto al libro de Génesis 2:16. Pero mientras que, como les dije, mientras que en la Torah encontramos es lo siguiente. Sí, verdad, no comer de carne de un animal vivo, sí, que se refería a la crueldad que está en uno de las 7 leyes, y no asesinar. Entonces se encuentra exactamente en Génesis 9, capítulo 9, verso 4 al 6, donde dice, pero carne de su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré de la sangre de vuestras vidas. Y el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque la imagen de Elohim es hecho el hombre. Entonces, obviamente estamos hablando de estas dos términos, ¿sí? Y el de no robar y no cometer la inmoralidad sexual, obviamente se desprenden de un relato en este caso de Adán, que dice la sentencia, después, en este caso, previos al diluvio, que Elohim castiga a la generación de Noé, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que la tierra estaba llena de violencia, ¿sí? Entonces ahí está el robo, la corrupción, etcétera, lo que determina en Génesis capítulo 6, 11, sí. Entonces, y así es como fueron sacando, sí. Entonces, miren, Maimónides añade un texto clave que define el estatus espiritual de no judío, cualquier persona no judía en este caso, que acepte y cumpla estas 7 leyes, porque dice que Elohim las ordenó en la Torah, es considerada un gentil piadoso, ¿sí? Y, como les dije hace un momento, tiene asegurada una herencia, en este caso en el mundo venidero. Compilando de todas estas cosas que acabamos de decir, que vemos que la codificación rabínica con respecto al Génesis 2:16, bueno, ofrecen un sólido respaldo conceptual al argumento de la universalidad, en este caso del Noájida. Al demostrar que las prohibiciones contra el asesinato, la idolatría, el robo, la blasfemia, la inmoralidad sexual, la crueldad al animal y la anarquía institucional estaban explícitas en el primer diálogo entre el creador y el ser humano, en este caso Adán. Ahora, la tradición judía
desvincula el cumplimiento moral básico en este caso, de la afiliación nacional de identitaria, ¿sí? Mientras que el texto bíblico leído a través de los lentes talmúdicos, ¿sí? Se convierte en la carta magna, o sea, en este caso las 7 leyes noágidas, se convierte en carta magna como una ética global compartida, exigible a cada o a todo individuo por el simple hecho de su condición humana. Entonces es fundamental incluir esta posición de un análisis académico que estamos viendo que es lo que se hace, o lo que hace en el ámbito de su teología, y pues nosotros en cambio vemos que existe una clara distinción entre lo que está explícito aquí, como ellos lo llaman, de un peshat, que debe ser literal, y en caso de un drash, que es una interpretación adaptada o profunda. Si se analiza, ojo a esto, si se analiza la Biblia hebrea con criterio puramente literal, el argumento de las 7 leyes noágidas carece de un sustento explícito y directo por las siguientes razones. La fragmentación en este caso, el texto como tal, en ningún versículo de la Torá del Antiguo Testamento se enumeran de manera conjunta 7 mandamientos, ¿sí? Para la humanidad. No lo hay, no lo encontramos, ni lo van a encontrar. El número 7 es de una categorización exclusivamente rabínica, ¿sí? O sea, las 7 leyes son categorizadas exclusivamente por el rabinismo. También podemos encontrar una arbitrariedad por el método que le hacen, en este caso, eisegesis. ¿Por qué? Al desglosar Génesis 2:6, que es una lectura natural del texto, es un ejercicio, como vuelvo repito, de eisegesis. ¿Por qué? Porque se introduce ideas externas dentro del texto. Porque en lugar de exégesis, ¿sí?, que es extraer lo que el texto dice por sí mismo. Entonces, por eso pongo estas dos comparaciones. Con eisegesis hacen introducir ideas externas. Porque debería ser simplemente, si lo hace un exégesis, debería ser que el texto dice por sí mismo, ¿sí? En este caso, para un lector ajeno a la tradición oral, de todo árbol del huerto podrás comer, significa simplemente una instrucción dietética, no la prohibición teológica del robo o de la crueldad al animal, ¿sí? Otro de los casos vemos prácticamente un anacronismo legal. Porque históricamente la fijación y el debate formal de estas 7 leyes que se registran por primera vez en la literatura de la era de la Mishnah y el Talmud, como dije, pues los siglos II hasta el siglo V, después de la era común o después de Cristo, lo que demuestra que responde es una necesidad jurídica y teológica del judaísmo rabínico, en su interacción en este caso, con el Imperio Romano, y no una legislación preexistente escrita en la época en este caso, de la composición de Génesis. Bueno, a pesar de esta robustez teológica, ¿no?, que la tradición rabínica otorga a esta estructura legal, desde la perspectiva, pues vemos que una crítica textual y hermenéutica bíblica, que, como debamos decir, es imperativo señalar que las 7 leyes noágidas
realmente no poseen un fundamento explícito o literal en el texto de la Torá. Ningún pasaje del Pentateuco sistematiza o ordena de forma unificada un catálogo de 7 preceptos universales. No lo hay. Como dijimos, encontramos dos textos de la Escritura que sí mencionan, pero como 7 leyes como tal, no lo encontramos así. Entonces, por el contrario, la vinculación de estas normas con el versículo de Génesis 2.16 que estoy repitiendo una y otra vez, y sus otros fragmentos, prácticamente estamos viendo que no constituyen, en este caso, un exégesis en términos hebreos de Peshat, o sea, literal, sino una construcción con el término drash, como se dice, ese método de interpretación, ¿sí? Y de exégesis, es el método talmúdico que opera asignando de significados, en este caso jurídicos, abstractos, particulares, gramaticales y verbos comunes, con un ejercicio imperativo que requiere la aceptación previa de validez de la ley oral judía. ¿Sí? La ley oral judía es a esa validez lo que va. Pero prácticamente, si lo hace estrictamente dentro de la filología o el histórico, crítico, literatura natural, de todo esto, que en el Edén se limita a una prescripción, no hay. O sea, no tenemos así categóricamente para tener con toda explícita claridad al tema. Por lo tanto, en consecuencia, esto del Código de Noahida no debe entenderse como un cuerpo normativo explícitamente revelado, en este caso revelado en Génesis capítulo 2.16, sino que es una fórmula teológica jurídica desarrollada por los sabios del Talmud. Es lo que debía hacerse, ¿sí? Pensar así en esa forma. Entonces, este sistema que ha fungido como un mecanismo doctrinal para, obviamente, definir responsabilidades moral en las naciones gentiles y considerarse pues esto como una ley, un estatus legal para quienes no son judíos. De todo dentro de esta cosmovisión, pues podríamos decir que es una jurisprudencia rabínica, ¿sí? Entonces, la instancia, cuando hacemos el análisis de las 7 leyes noajidas, revela una tensión metodológica entre la literalidad textual y el desarrollo jurisprudencial, que hacen desde una perspectiva estrictamente, en este caso, dentro de un rabinismo. Por lo tanto, fundamentar el Génesis 2.16, donde no encontramos donde está determinado, sino de una interpretación, una exégesis, como vengo repitiendo, es la que se encuentra en este caso aquellas 7 leyes noajidas, pero no lo tenemos así detalladamente. Por lo tanto, las 7 leyes noajidas no deben entenderse como un decreto explícito descubierto en la literalidad de la Torá, ¿sí? Sino como un resultado de una maduración teológica jurídica del judaísmo. O sea, una construcción que permitió al judaísmo clásico fundamentar en un marco ético global que, desvinculando de dogmas, rituales o identidades nacionales, exigen, ¿sí?, a cada individuo el cumplimiento de una justicia básica y humana, y validada por la autoridad de una situación que ha establecido, en este caso, en el judaísmo. En el plano
del derecho religioso judío, las 7 leyes noágidas son realmente un código normativo, que ellos lo han hecho. Plenamente para ellos es una estructura que está vigente, que no es un mito moderno, ¿sí? Se encuentra codificadas de manera como ellos lo han establecido. Por eso que en el Talmud de Babilonia, en el tratado de Sanedrín que hemos leído, el 56a, 56b, escrito entre los siglos y de siglo segundo al siglo quinto después del era común, donde los sabios las enumeran y debaten por primera vez de forma unificada. Y el Mishneh Torah, que hemos también citado de Maimónides, que estaba en el siglo XII, también este magno código de leyes, pues otorgó en sus estatus legal definitivo que él también lo hace, ¿sí? Existiendo como un movimiento social, en este caso, ¿sí? En el siglo XI, un concepto que ha salido, en este caso, las academias de estudios judías para convertirse en una realidad social y activa de estas leyes. Bien, quizás con todo esto lo que se ha dicho, puedo decirles que no están claramente como podemos hablar los 10 mandamientos que citan en Éxodo 20. Por lo tanto, bajo esta cumbre, este parámetro, han hecho de que, en este caso, el pueblo judío, con estas 7 leyes noágidas, pero lo han utilizado en estas épocas, quizás muchas veces, para renunciar a algo que le están obligando. A quienes se van a esta corriente de noágidas, tienen que negar, en este caso a Yeshua, tienen que negar a Jesús, como lo llaman, no quieren saber absolutamente nada con esto, porque para ellos consideran que no debe ser. Quien venga, en este caso, a ser parte y considerarse parte del pueblo del judío, a través del noágidas, entonces tiene que haber la condición, porque por ahí hay una corriente muy fuerte donde le dicen, tienes que rechazar todo lo que es con respecto a Yeshua, con respecto al Nuevo Testamento, con todo eso, lo cual es preocupante. Que todo esto sea considerado como una norma doctrinal para convertir al ser humano de que sea normado a través de esto. Por lo tanto, mis amados, le dejo esta opinión, le dejo esta investigación. Ustedes pueden investigar mucho más, seguir adelante, pero les dejo ahí en consideración para que ustedes saquen su propia conclusión y lo hagan lo que tienen que hacer. Pero considero que reflexionemos, que no debe ser motivo para que nosotros neguemos a Yeshua o neguemos el Nuevo Testamento, sino más bien son 2 textos que están juntos, que dan una interpretación junta, la respuesta junta, donde están dadas. Así es que el Eterno es verdadero, es perfecto, preciso, que Él puso normas, sí, los dio en la Torá, sí, los 10 mandamientos están, y muchas leyes también que estén en la Torá, que fueron entregadas, pero que son en beneficios para cada uno del ser humano, pero no negando, en este caso, a alguien que ya el Eterno permitió a través de las profecías, se cumplieron, que fue manifiesto en este caso de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, dejo este tema para que vosotros también reflexionéis y saquen su propia conclusión y puedan hacerlo. Que el Eterno les bendiga hasta una próxima ocasión, mis amados hermanos y hermanas, y que el Eterno permita para seguir investigando, ¿sí?